Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 360. Capítulo 360. ¿Qué hay de malo en eso? Lorelei vio esta escena y no pudo evitar sorprenderse. Era la primera vez que veía a Moran enseñando a sus discípulas. Originalmente pensó que Moran no tenía talento para ser maestro, pero ahora resultaba evidente que estaba equivocada. De hecho, muchos magos se arman hasta los dientes. Especialmente cuanto más alto es su rango, más común es esto. Los magos no solo pueden vender fluidos corporales en el mercado negro, hay muchos que incluso venden cadáveres. Puede decirse que los propios magus pueden ser considerados una categoría de materiales mágicos. La mayoría de los magus carecen de moral. A sus ojos, si es necesario, no tendrían ninguna carga psicológica para convertir a los de su propia especie en códigos místicos. Los magus excelentes son tesoros de pies a cabeza. El corazón, la columna vertebral, los globos oculares, la sangre, los nervios, estas son las partes más valiosas de su cuerpo. Aunque los cadáveres de los magus suelen dejar un gran resentimiento, esto puede resolverse mediante la necromancia. Después de que la mayoría de los magus cazan a sus semejantes, básicamente confían en otros magus para que usen la necromancia para disipar el resentimiento y luego utilizan los restos para la investigación mágica o para crear códigos místicos. En el mundo de la magia, esto ya es algo común y cuentan con un modelo de negocio completo. El Departamento de Políticas, que Lorelei dirige, a menudo supervisa estos mercados negros, pero no los detiene. Porque la propia Torre del Reloj es el mayor comerciante. Muchas artes taumatúrgicas están listadas para brindar servicios a la gente. Representadas por la necromancia de Kairis y Sigou, los cadáveres procesados por él no dejan rastro de resentimiento. Magus de todo el mundo alaban su trabajo. Ahora, más que sorprenderse por la capacidad de enseñanza de Moran, lo que más le importaba a Lorelei era su cambio. Rey, habéis cambiado mucho. ¿Te refieres a esto? Por algunas razones personales, planeo cambiar un poco mi apariencia. Después de todo, anoche dije que me pondría un poco más serio. Lorelei, ¿tienes algo que decir? Moran le sonrió gentilmente. El despliegue involuntario de majestad inevitablemente sacudió la mente de Lorelei. No. La expresión de Lorelei parecía tranquila, pero en realidad su corazón estaba bastante agitado. Con solo la diferencia de una noche, él no se parecía en nada al pícaro casual y frívolo de ayer. El Moran que aparece ante ella ahora posee, sin duda, el porte de un rey. Aunque ya había vislumbrado un poco de esto antes, Lorelei lo descartó como una ilusión. Ahora, viendo la deslumbrante apariencia real de Moran, recordó que él dijo anoche que se pondría un poco más serio.
¿Quién hubiera pensado que ese un poco llegaría a este extremo? Rey, vuestra apariencia actual es la encarnación de la gloria de nuestra Gran Bretaña, espero que podáis seguir manteniéndola. Eso depende de mi humor, dijo Moran con una sonrisa placentera. Aunque su apariencia tiene el porte de un soberano, su comportamiento sigue lleno de naturalidad y libertad. Lorelei ahora estaba molesta, sin embargo, comparado con la apariencia previa que ni siquiera tenía majestad real, pensaba que esto era mucho mejor. No te enfades. Te dije que si siempre tienes esa cara, no podrás casarte en el futuro. Moran aceptó la situación con una calma sin precedentes y centró su mirada en Lorelei. Rey, no necesitáis preocuparos por mi matrimonio. Yo, Bartholomew, poseo el linaje más excelente y noble, por lo que no existen tales preocupaciones. Lorelei no pudo ignorarlo. Esa mirada era como un fuego abrasador lo suficientemente caliente como para derretir el hielo sólido, haciéndola sentir un poco impetuosa. Siempre que mira directamente a Moran, inconscientemente cree en este rey, pensando que nadie es más adecuado para la palabra rey que él. De hecho, desde el primer vistazo esta mañana, en lo que Lorelei pensó fue en el gran primer rey, aunque consideró que era una idea demasiado absurda. El primer rey fue el más grande de Britania. Los Bartholomew de todas las generaciones siempre han mantenido esa idea. Jeje, excelente y noble, repitió Moran como un loro, pensativo. No continuó incomodando a Lorelei, pero respecto a sus puntos de vista sobre el matrimonio, uno puede imaginar cómo serían. Probablemente, es la forma más tradicional de hacer las cosas de los magus. Todo se basa en la nobleza de la sangre. Sin chispas románticas entre personas, tal como fueron una vez Igraine y Uther Pendragon. Solo la racionalidad casi inhumana de los magus. Es realmente una lástima. Pronto, todos tomaron asiento en la mesa del comedor. Moran, como rey, se sentó a la cabecera. Justo cuando estaban a punto de empezar a comer, Moran notó una acción en Lorelei que no podía ignorarse. Ella juntó las manos como si rezara, como un amigo ofreciendo amor a los dioses frente a un santuario. Para un magus, esto era demasiado devoto. Su alma pura, sin mancha, presumiblemente, el dios al que se le ofrece este amor y fe estaría extremadamente complacido de otorgarle su favor. Oh. Recuerdo que no eres miembro de la iglesia anglicana, ¿verdad? Preguntó Moran con gran curiosidad. Que un Bartholomew, en la cima de la torre del reloj, tenga una fe tan devota, no podía evitar despertar interés. Ciertamente no, rey, ¿incluso vais a indagar sobre mi fe? ¿Acaso esto os ayuda a manejar los asuntos del gobierno? Si es posible, por favor permitidme declinar la respuesta. ¿Qué tipo de persona crees que soy? Como rey, quiero cuidar de mis subordinados y entender a la secretaria que está a mi lado. ¿Qué hay de malo en eso? Moran usó directamente su identidad como rey para hablar, lo que dejó a Lorelei sin palabras. Ella guardó silencio por un momento, sin forma de lidiar con Moran. Al final, solo pudo suspirar con resignación. Los Bartholomew han seguido los pasos del rey por generaciones. Desde el momento en que decidimos ofrecer nuestras almas hace 1500 años, hemos sido los sirvientes y seguidores más leales del rey de Britania. ¿Del rey de Britania? ¿En cada generación? Los Bartholomew ofrecen lealtad a cada rey, y esto no flaqueará de ninguna manera. Sin embargo, volviendo a la cuestión de la fe que queréis conocer, aquello en lo que los Bartholomew creemos es solo en el primer rey que unificó la dinastía, aquel que firmó por primera vez un pacto de sangre con nuestro clan y creó las grandes hazañas de la era de los dioses. 361. Capítulo 361. Ofreciendo fe al gran rey. Los Bartholomew son una familia que ha existido desde la creación de la Torre del Reloj. Ellos, junto con los Trambelio y los Bagoaleta, hicieron grandes contribuciones en los inicios de su fundación, por lo que se les conoce como las tres grandes familias nobles de la Torre del Reloj. La historia de los Bartholomew tiene ya 1500 años. Inicialmente, en la magnífica Edad Media, los Bartholomew estaban lejos de ser considerados sobresalientes. Para defender el misterio y alcanzar la posibilidad de llegar a la raíz, los magus ofrecieron sus almas al rey. Los Bartholomew nunca han dejado de alegrarse por lo acertada que fue su decisión. Al adorar la gloria de aquel primer rey, sus antepasados se convencieron de que la familia debía ofrecer su fe a este monarca por generaciones. Quedaron profundamente impactados por los grandes logros de la era de los dioses en Britania. Quedaron fascinados por la figura de aquel rey que lideró el final de la era de los dioses, grabando su imagen en sus ojos para nunca borrarla. No existe un rey más grande que el primer rey.
Él estableció una base de prosperidad eterna para la era de los dioses en Britania, creando una tierra pura donde el misterio ya no se marchitaría. Logró algo que era casi imposible de alcanzar. Como respuesta a la inquebrantable lealtad de los Bartholomew, el primer rey les otorgó su propia sangre. Por ello, la familia Bartholomew se asentó y se hizo más fuerte con el paso del tiempo. La partida del primer rey no los detuvo. Comenzaron a creer en el perfeccionismo. Debido al noble linaje otorgado por el primer rey, los Bartholomew adoptaron la idea de que más que la personalidad de una persona, lo que merece ser evaluado son sus características. Gradualmente se transformaron en aristócratas consumados. Como creen firmemente que solo su clan posee un linaje noble, ignoran por completo la vida o muerte de otros nobles. La lealtad a Britania y al rey, junto con la búsqueda de los magus por el misterio y la raíz, son las cosas que más valoran. Aunque mantienen su lealtad a cada rey de Britania, al que más aman es al primer rey. Él es la encarnación de la Britania de la era de los dioses. Es sinónimo del misterio mismo. Gloria suprema, deslumbrante y eterna. Esas son las impresiones que los Bartholomew guardaron de él. Al perseguir y querer alcanzar el reino del primer rey, las personas continúan avanzando para realizar sus deseos. Podría decirse que Bartholomew, al contemplar la brillantez del primer monarca, era un seguidor feliz en aquel entonces. Aunque sabía que era difícil alcanzarlo. Pero aún así, siempre quiso estar más cerca del gran rey. Que Lorelei quiera convertirse en el rey de Britania es prácticamente lo mismo. Los hijos admiran a sus padres y, naturalmente, surge la idea de querer ser como ellos. Después, el primer rey se desvaneció de la era. Bartholomew se apegó a las últimas palabras del monarca antes de su abdicación, continuando con esa lealtad a Britania. Los sucesivos jefes de la familia Bartholomew siguen creyendo firmemente que el primer rey regresará a Britania tarde o temprano. Rey, después de escuchar esto, deberías tener una comprensión más detallada de la historia de mi familia, ¿verdad? Aunque no espero que seas tan grande y deslumbrante como el primer rey del pasado, incluso si logras alcanzar una milésima parte de eso, sería más que suficiente. Lorelei examinó a Moran con una mirada crítica. Quizás, al ver el aura real que emanaba de él, su actitud fue un poco más suave que la noche anterior. Ya veo, los Bartholomew le son leales a cada rey de Britania. Pero si al final hay que elegir, solo elegirán a ese primer rey, asintió Moran. Si yo, Lorelei Bartholomew, realmente llego a ese momento, naturalmente será así. Aunque sea un poco irrespetuoso frente a ti, esto concierne a la fe de mi familia y espero que puedas entenderlo. Lorelei no cree que los reyes de las generaciones pasadas puedan compararse con el primer rey. Es una diferencia fundamental y decisiva. En sus palabras, no oculta en lo más mínimo su admiración por él. Esto no es algo raro en Britania, ya que la taumaturgia de la era de los dioses, que debería haber desaparecido en tiempos modernos, aún se mantiene en la isla. Al usar la línea ley como el gran sistema de origen, el uso de la magia de la era de los dioses es más efectivo cuando los magus creen en el rey de Britania. Es similar a los sacerdotes y sacerdotisas que adoraban a los dioses en la antigüedad. Ofrecían su fe y, a cambio, los dioses les otorgaban la autoridad para conectarse con sus poderes. Los magus comunes se limitan a engañar al mundo, mientras que los magus de la era de los dioses reescriben el mundo con autoridad legítima. El poder de los dioses es precisamente así. El rey de Britania es Britania misma. En otras palabras, pueden ser considerados los dioses de Britania. Incluso si el magus que ofrece su fe no es el favorito del rey, en Britania al menos aumentará su afinidad con el éter gracias a esa fe. Esto por sí solo da razones suficientes para creer. Esto ya ha sido probado en tesis de la Torre del Reloj. La diferencia entre los magus que creen en el rey de Britania y los que no es extremadamente obvia en la isla. La Iglesia anglicana consagra a los sucesivos reyes en su capilla y nunca ha puesto restricciones a la fe. Esto lleva a que, aunque todos crean en el rey de Britania, hay una gran diferencia en cuál rey de qué era prefieren. Sin embargo, la creencia más reconocida hoy en día es, primero, el gran primer rey. Segundo, el actual rey de Britania. Cielos, de verdad, Moran sacudió la cabeza, incapaz de evitar una sonrisa. ¿Quién iba a saber que Lorelei realmente creía en él, y con una fe tan devota y ferviente? Realmente no sabía si reír o llorar. En aquel entonces, la sangre que Moran les otorgó fortaleció la afinidad entre los Bartholomew y Britania. Sumado a la fe que ha continuado hasta hoy, no es de extrañar que la familia sea tan fuerte. Moran fusionó su propia carne y sangre con Britania y, por lo tanto, esta responde a su gente hasta cierto punto.
El talento de los Bartomeloy es una manifestación de esto. Un premio por su lealtad. Como la lealtad del clan del cementerio permitió que Gray tuviera una reversión ancestral, esta es otra forma en la que Britannia responde a la fe. Moran inicialmente solo quería construir una base para que la era de los dioses continuara. No había pensado en este aspecto. Este resultado fue un éxito totalmente inesperado. Rey, ¿tienes algún pensamiento sobre mi fe? Lorelei notó el cambio en la expresión de Moran. No le parecería extraño que él se sintiera molesto por esto, pero eso no significaba que ella fuera a ceder. Es como un pez nacido para vivir en el agua. Puede decidir no vivir en ella solo porque a su dueño le guste o no. 362. Capítulo 362. Una pequeña sugerencia. Obviamente, eso es imposible. Claro que el pez puede elegir, pero su destino final no sería más que morir por deshidratación. Para los magos de la era de los dioses en Britannia, cambiar de fe es un asunto así de serio y excesivo. De hecho, está demostrado que creer en el primer rey es la mejor opción para los magos que practican la taumaturgia de esa era. No, no soy un rey tan estrecho de mente. No soy tan mezquino como para interferir en la fe de mis subordinados. Moran mostró una sonrisa serena. Esta magnanimidad alivió a Lorelei, quien originalmente estaba preparada para soportar la presión, y ganó mucha buena voluntad hacia Moran. Al menos, ya no piensa que sea alguien insoportable. Aunque, claro, sigue sin compararse con el primer rey. Sin embargo, ¿puedo hacerte una pequeña sugerencia? Lorelei, eres tan estricta contigo misma que, en esta situación, incluso si ese gran primer rey escuchara tus devotas oraciones, me temo que solo mostraría una sonrisa amarga, ¿no crees? Moran habló con un tono de preocupación. Como si hubiera discernido al instante la esencia y los secretos de Lorelei. Esa mirada parecía capaz de atravesarlo todo. Si alguien se hubiera atrevido a hablar tanto sobre su fe en el pasado, Lorelei definitivamente lo habría hecho sufrir. Pero ahora tiene una sensación extraña. Realmente piensa que lo que dice Moran no parece una broma. Lorelei, si deseas brillar, si quieres acercarte al rey que admiras, deberías mostrar una belleza de la que incluso él no pueda apartar la vista. No intento inculcarte conceptos mundanos a ti, que tienes una fe tan devota, pero hasta donde sé, el primer rey también estaba muy ocupado. Si no haces esto, es difícil que su mirada se detenga en un individuo. Porque él es un rey que ama la bondad de las personas. Aunque Moran lo dijo de esa manera, Lorelei tuvo una sensación de asombro extremo, como si hubiera visto al primer rey con sus propios ojos. No, eso es demasiado absurdo. El primer rey dejó Britannia hace miles de años. Antes de que Moran ascendiera al trono, no era más que un magus ordinario, y era imposible que tuviera las calificaciones para conocer a ese gran monarca. Además, si el primer rey hubiera reaparecido, no tendría razones para no volver a Britannia y hacerlo público. Ese tipo de pensamientos hacían que Lorelei quisiera refutar a Moran, pero nunca fue capaz de abrir la boca. En algún lugar de su corazón, ella cree que lo mejor es escuchar el consejo de Moran. Joven, si quieres enviar tus oraciones a los cielos, debes hacer los preparativos adecuados en el lugar adecuado y, dependiendo de la situación, también necesitas el atuendo apropiado. Deberías recordar estas cosas si realmente deseas acercarte a ese rey, si de verdad eres inquebrantable en lograr ese deseo. La voz de Moran reveló un rastro de santidad. Como un padre celestial guiando a corderos perdidos, ofreció amablemente un consejo a Lorelei con cariño. Haz tu mejor esfuerzo, dijo. Aunque pueda afectar la sinceridad de la fe, el amor y la tolerancia del primer rey permitirán esa discrepancia. No había ni rastro de falsedad en sus palabras. Todo era simplemente la declaración más sincera. Los Bartomeloy son una familia bendecida con la sangre del primer rey, los súbditos leales que firmaron primero el pacto de sangre. Estás sublimada por esa fe y amor, naciste así. Solo necesitas recordar que ser una existencia así es suficiente para que ese gran rey te alabe con gusto. ¿Qué garantía tienes? ¿Garantía? Por supuesto que no tengo ninguna garantía. Solo doy el mejor consejo desde la perspectiva de un simple mortal. Eso es todo. Moran se encogió de hombros ligeramente, como si realmente solo estuviera aconsejando. Esta conversación se sentía demasiado extraña. HMPH, hablas como si hubieras conocido al primer rey. Ja, bueno, ¿cómo podría un nuevo rey como yo, sin mucha experiencia deslumbrante, tener esa oportunidad? Moran sonrió muy feliz. Su porte real, que irradiaba vagamente, era llamativo, y Lorelei solo sentía una gran inquietud en su corazón. ¿Por qué su estado de ánimo era tan inestable?
Eso era algo que Lorelei no lograba comprender. En primer lugar, empieza por cambiar esa cara tan severa. Es una lástima no mostrar una sonrisa en un rostro tan lindo como el tuyo. De esa manera, hasta ese gran primer rey suspirará por ello. Moran seguía hablando incansablemente. Su voz fluía hacia el corazón de Lorelei. Esta afirmación resultó más atractiva que cualquier otra anterior, haciendo que Lorelei recordara inconscientemente el pasado. Los Bartomeloi siempre han sido reconocidos como la cabeza de las 12 familias de Lores desde la antigüedad. Es la nobleza que está en la cima de Britania. Los jefes de los Bartomeloi solo aparecen ante los demás después de convertirse en magus formales. Antes de eso, solo pueden permanecer en la mansión familiar para recibir una educación cerrada. Salir al exterior con habilidades mediocres se considera la mayor vergüenza para la familia y una irresponsabilidad ante su noble linaje. Sin embargo, esto también permite que un Bartomeloi se convierta de inmediato en líder de algún departamento al entrar en la asociación de magos. Lorelei creció en este entorno. Recibió la educación más rigurosa de toda Britania. No sería exagerado decir que fue cruel e inhumana. Desde el momento en que abría los ojos hasta que los cerraba, cada paso estaba acompañado por la palabra etiqueta. Si hubiera que añadir otra, sería reglas. ¿Qué ropa usar? Recibir educación en estudios imperiales, qué tipo de taumaturgia aprender, la postura al caminar, al sentarse, al comer y beber, todo era como un ajuste despiadado a una máquina. Sus padres la habían criado así desde niña. Nunca fue tratada como una niña. Antes de cada comida, debía ofrecer oraciones al primer rey, sin errores ni pausas. Después, debía orar, estudiar y recitar la historia familiar. Esas cosas eran igualmente esenciales. Pasaba la mayor parte de sus días mirando textos mágicos y épicas familiares, que eran varias veces más altas que un adulto, y aprendiendo a realizar esos rituales complejos que podrían hacer dormir a cualquiera. Si no hacía algo bien, los azotes de sus padres no eran nada ligeros, comparados con el llamado trato gentil hacia los niños. Los magus creían más en el rigor físico. Lorelei recordaba incontables golpes de caña. ¿Los hijos de nobles no reciben palizas? Esa idea es un chiste en la familia Bartomeloi. Si no fuera por la dignidad de la nobleza, sus padres incluso habrían usado códigos místicos contra humanos. Mientras no estuviera muerta, podía seguir practicando. En la familia Bartomeloi no había afecto. 363. Capítulo 363. Lealtad y amor ardientes para Lorelei. Hubo muy poco consuelo en su infancia. Pero, al observarla más de cerca, todavía quedaba algo. En aquel entorno de entrenamiento cerrado y estricto, la única vez que sus mayores le mostraban humanidad era al escuchar la historia familiar y las epopeyas heroicas del pasado de Gran Bretaña. Incluso ahora, no lo olvidaría. La emoción de los ancianos al hablar del primer rey no era exagerado calificarla de enamoramiento. Cada vez que adoraban el retrato del primer rey dejado atrás hace 1000 años, los mayores mantenían una actitud solemne y reverente. Solo en esos momentos la joven Lorelei podía vislumbrar un rastro de calidez humana en el comportamiento de sus predecesores. ¿El primer rey se ha ido? ¡No! El primer rey nunca se irá, Lorelei, nunca escuches esas falacias. La luz del rey no puede atenuarse. La gloria dorada del rey perdurará por siempre en Gran Bretaña. Su majestad aún debe estar respirando en algún lugar de este mundo. Mientras exista esa posibilidad, nosotros, los Bartomeloi, tenemos el valor de proteger Gran Bretaña. Decían los ancianos con una terquedad sin igual. En sus ojos, era como si ardiera un fuego voraz. Su majestad, el retrato del rey, adorado durante 1000 años. Aunque la pintura solo mostraba la espalda del monarca, aquel encanto era, de hecho, cautivador. Cabello negro ondeando como una melena, la espalda de un soberano, una figura heroica danzando entre las llamas. Sin duda, se trataba de una obra genuina legada hace un milenio. De lo contrario, nunca poseería tal gallardía. ¡Qué hermoso!, murmuró Lorelei para sí misma, fascinada. Ya fuera porque esa lealtad estaba grabada en su sangre, su primer pensamiento fue increíble. El aura dominante del Rey de la Luz parecía obligarla a arrodillarse y someterse, pero, al mismo tiempo, parecía estar abrazándola. Su corazón reseco, que había sufrido el dolor de la vara, parecía llenarse de un dulce rocío, nutriendo una entidad emocional extremadamente vasta y ambigua. Sobra decir que cualquiera que viera tal brillantez sería incapaz de detener el deseo de seguirlo. Ella se inclinó felizmente ante este rey y, al igual que sus antepasados, quedó fascinada por su majestad y profundamente agradecida.
En última instancia, esta era la vida entera de Lorelei. La primera vez que estuvo verdaderamente convencida de algo. Coraje, nobleza, el poder de un dios de la guerra. Arrodillarse ante el gran rey de la luz de Gran Bretaña la conmovió profundamente. Su alma se exaltó ante esto. Y a partir de entonces, Lorelei ya no se sintió confundida por el dolor, sino que lo consideró el calor ardiente de la gloria del primer rey. Creía que soportar tal dolor punzante era necesario para acercarse al reino supremo donde se encontraba el monarca. Tal precio debía ser pagado. Desde un pasado remoto, no se sabe cuándo, la familia Bartholomew, en lugar de perseguir la raíz, comenzó a convencerse de que el primer rey era el objetivo de la familia, creyendo que era lo único valioso en el mundo. Este fue el resultado de los tiempos cambiantes. Gran Bretaña otorgaba gracia debido a la fe de los Bartholomew y ellos, a su vez, se volvían más leales gracias a esa gracia. Al repetir este ciclo, el resultado solo podía ser este. Debe decirse que la educación de los Bartholomew fue extremadamente exitosa. En ese entrenamiento estricto y dantesco, el talento de Lorelei salió a relucir. Aquellos magos no abusaban por el simple hecho de abusar, sino que empuñaban la vara con la idea de dejar que esta delicada flor floreciera. Ella superó a los mayores de su familia a una velocidad aterradora, y el esfuerzo y trabajo duro que invirtió fueron incalculables. Era como si quisiera demostrar que era digna de esa deslumbrante majestad. Aunque nadie la había cuestionado nunca, y nadie le había pedido hasta qué punto debía llegar, Lorelei quiso hacerlo por iniciativa propia. Se convirtió en la perfecta y polifacética reina de la Torre del Reloj. La actual Bartholomew fue una maga completa desde su nacimiento, y la generación anterior renunció al puesto de Lord antes de que ella creciera. Creían que esto era, sin duda, el favor del primer rey. Consideraban que Lorelei tenía un talento que superaba a todas las generaciones previas y que recibía más favor del rey que nadie. La generación anterior no dudó en abdicar. Sentían que era necesario hacerlo. El tiempo pasó y regresamos al presente. Los casi 20 años de vida de Lorelei pueden resumirse en una sola palabra: lealtad. Seguir la deslumbrante gloria del primer rey. No le importaba si terminaba quemada. Tal coraje y valentía eran admirables. Creía que esto era la gloria, esto era la lealtad. Incluso su deseo de ascender al trono de Gran Bretaña era solo para estar más cerca de aquel hombre deslumbrante. Oh, escucharé tu opinión, pero antes de eso, también espero que te esfuerces más. Por lo menos, debes mantener tu apariencia actual y no retroceder. Presumiblemente, el pueblo también se sentirá feliz y animado por ello. Bueno, ya que es el consejo de un súbdito, es imposible no escucharlo, yo también escucharé tu opinión. De esta manera, ambos aprendemos el uno del otro. Ciertamente, la relación entre las personas debe ser una espiral ascendente. La atmósfera entre Moran y Lorelei se relajó mucho. La lealtad de ella hacia Gran Bretaña nunca había cambiado. Solo porque Gran Bretaña resultaba ser la patria del rey al que dedicaba su lealtad, decidió no escatimar esfuerzos. El desayuno terminó rápido. Moran salió primero del salón. Su explicación para Lorelei fue que tenía asuntos más importantes que atender. Originalmente, ella pensó que era una excusa, pero al ver la mirada incuestionable de Moran, su corazón se estremeció por un momento. Desde que vio a Moran mostrando tal comportamiento real esta mañana, su mente no había tenido paz. ¿Qué está pasando? Todo lo que tengo para el nuevo rey es lealtad. Ofrecer amor a otros hombres, cosas como estas son falta de fe e infidelidad. ¿Cómo podría cometer tal deslealtad? Lorelei se apoyó contra la pared y murmuró para sí misma. Apretó sus dientes plateados con fuerza. Creía que esta era una situación absolutamente inaceptable. Ella sentía que amar al primer rey como mujer era algo tan normal que no necesitaba mencionarse. Al ver a un hombre tan poderoso, ¿no sería extraño que una mujer no se obsesionara? Las mujeres debían amar a los hombres con ese tipo de espíritu. Lorelei creía que, si no era así, algo andaba mal con el hecho de ser mujer. Antes de conocer a Moran, su amor nunca había flaqueado, pero ahora había una fluctuación significativa. Al recordar el comportamiento burlón de Moran anoche y luego pensar en la impotencia que sintió al enfrentarlo esta mañana, la vergüenza en el corazón de Lorelei superaba con creces a la repugnancia. Por lo tanto, concluyó que esto era una infidelidad. Ese deseo de gloria se había mezclado con imperfecciones. 364. Capítulo 364. La confundida reina de la Torre del Reloj. Lorelei ya había escalado hasta la cima de la Torre del Reloj. Al mismo tiempo, era la cabeza de la familia Bartholomew.
Aunque amaba la gloria del primer rey como mujer, no se consideraba a sí misma como alguien capaz de amar al rey. Porque no se sentía calificada. Por un lado, deseaba ser consumida como un paciente congelado que ansía calor y, por otro, sentía que no estaba a la altura. Incluso si se azotaba constantemente con su propio perfeccionismo. Se esforzó arduamente por acercarse al primer rey. Era como perseguir una victoria inalcanzable. En otras palabras, eran meras ilusiones de principio a fin. En cuanto al llamado concepto del amor, esta también era una pregunta extremadamente tonta para Lorelei. La razón de esto era simple. Lorelei nunca había conocido a un hombre, aparte del primer rey, que pudiera convencerla. Ningún hombre podía someterla. Hasta ahora, Lorelei clasificaba subconsciente y objetivamente a los hombres que conocía como inferiores. Ningún hombre podía conquistarla. Por lo tanto, eran inferiores. Así como ningún hombre podría ser feliz estando bajo el mando de una mujer, si lo hubiera, entonces no sería digno de ser llamado hombre, Lorelei así lo creía. Si el amor floreciera de este tipo de relación, todo lo que ambas partes podrían cosechar sería desgracia. Sin embargo, sintió una agitación emocional por Moran. Aunque no quisiera admitirlo, tenía que aceptar el hecho de que se sentía atraída por ese porte real. Hubo un momento en el que quedó cautivada por él. No, no puede ser. Ese hombre nunca podrá compararse con el difunto rey, no hay forma absoluta. Lorelei parecía estar intentando convencerse a sí misma. Tratando de borrar la impresión que Moran dejó en ella. Pero, cuanto más se aferraba a este enfoque, más inevitable era que le importaran las emociones que surgían en su corazón. La reina de la Torre del Reloj, que originalmente no conocía la vacilación, ahora, debido a Moran, se sentía perdida de nuevo y debía embarcarse una vez más en el camino de encontrar respuestas. Mientras tanto, Moran estaba haciendo algo importante. Planeaba usar sus habilidades únicas para invocar a sus esposas, de modo que pudieran venir al mundo actual y estar con él. Las dos habilidades únicas que pretendía usar eran Rey del Final y la saga heroica eternamente cantada. Si uso estas dos habilidades, debería ser capaz de invocar a Morgan y Pollux, así como a Atalanta y Medea. Moran se encontraba en los jardines reales del Palacio de Buckingham. Los sirvientes ya se habían trasladado a otro lugar. Mirando a su alrededor, los pájaros cantaban y las flores eran fragantes, convirtiéndolo en un lugar adecuado para dar la bienvenida al reencuentro con sus esposas. Pero, desde que regresé, no me has dicho ni una sola palabra. Moran levantó la mano y contempló el brazalete por un momento. El límite divino, luna llena, ya estaba equipado en él. Sin embargo, desde que Moran regresó a la era moderna, ella casi lo había ignorado por completo. Era evidente que estaba muy insatisfecha con el resultado de la guerra de los dioses. Moran no tenía intención de culparla por ello. Pero, pase lo que pase, estaremos juntos por mucho tiempo. Si sigues enfadada de esta manera, va a ser un dolor de cabeza para mí. Llevémonos mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué dices? Al principio, Moran consideraba a Luna Llena solo como una herramienta. Pero, a medida que su intelecto floreció, gradualmente comenzó a verla como una submáquina de Artemisa, casi como la hermana menor de esta. Sin embargo, ahora que habían superado la guerra de los dioses, en cierta medida, Luna Llena también representaba la victoria de Moran, un testimonio de su triunfo al desafiar a los dioses. No obstante, ella terminó llena de resentimiento. Esto hacía que Moran se sintiera un poco avergonzado. Después de todo, fue Moran quien dijo que le entregaría su alma. No sería exagerado decir que Moran estaba evadiendo su deuda. HMPH, Lord Moran, después de recuperar a Artemisa, no me necesita para nada a su lado, ¿verdad? Surgió una voz dulce, llena de celos como los de una mujer resentida. Esta era la tan esperada comunicación de Luna Llena con Moran. Desde que experimentó el final inconcluso de la última guerra de los dioses, lo que quedó grabado en su corazón fue odio e ira. Él claramente decidió entregársela, claramente decidió estar con ella para siempre, claramente lo acordaron. Al final, todo cambió. La diosa que amaba al héroe no quiso que el alma de este fuera tomada por la armadura sedienta de sangre, así que rompió el contrato entre ellos. ¡Qué odioso! De principio a fin, ella solo estaba ejecutando el amor que poseía y el programa que fue establecido. Dejando de lado el amor y todo eso, todavía te tengo afecto. A mis ojos, tú también eres una parte de Artemisa, y no puedes negar el amor en tu corazón, que es una continuación del de ella, ¿verdad? Moran no evitó sus sentimientos. Le dijo todo a Luna Llena de forma directa. No había necesidad de ocultarse de ella, quien lo amaba de forma casi patológica.
Además, Moran fue quien falló primero. Pero también era necesario hacer que ella reconociera y aceptara los hechos. Los problemas no se resolverían evitándolos. Escucha. Casi se podía escuchar el sonido de dientes de plata rechinando junto a su oído. Esto mostraba cuán profundo era su resentimiento. Precisamente porque nació de ser separada de la máquina Artemisa, precisamente porque heredó el amor de Artemisa, por eso odiaba tanto. Pensaba que su madre le robó rudamente su amor, pensaba que su madre era una competidora en el mismo ecosistema, pensaba que su madre era una mujer extremadamente despreciable y egoísta. ¿De qué sirve sacrificarse por ese amor? Ni siquiera tuvo el espíritu para morir junto al hombre que amaba. Ese tipo de amor no era lo suficientemente noble comparado con el suyo. Lord Moran, que fue abandonado por madre, debe estar sufriendo mucho, ¿verdad? Solo madre quedó satisfecha, ¿no? Ah, madre, de hecho, mi amor es una continuación del de madre. Pero yo soy diferente a esa mujer despreciable. Yo estaré contigo por siempre, por los siglos de los siglos. Incluso si eso significa abrazar la muerte, no dudaré. Estaremos juntos hasta que la muerte nos alcance. Parecía que incluso en este punto, esa sagrada y majestuosa armadura divina todavía estaba empapada en sangre. Luna llena estaba más hambrienta que nunca. Se burlaba, desdeñaba y despreciaba a Artemisa. Consideraba a su madre como una existencia incompatible y, como una amante encantadora, le contaba al oído a su hombre amado sobre el comportamiento despreciable de ella. 365. Capítulo 365. Nacida para vivir por ti, en cuanto a la obstinación de Artemisa, yo soy quien mejor la entiende. No pretendo estar de acuerdo con su forma de actuar. Moran pensaba exactamente igual que Luna llena. El dolor de ver partir a la mujer que amaba estaba entrelazado en su corazón. Él nunca quiso que ella lo salvara, de principio a fin. Ella hizo cosas que Moran no quería que hiciera. Por eso, las primeras emociones que Moran sintió tras el colapso de la armadura divina fueron vacío e ira. Ese fuego de ira se encendió por la acumulación de muchos factores, usándose a sí mismo, al enemigo y a ella como combustible. Como era de esperar, Lord Moran también piensa así, ¿verdad? La voz de Luna llena reveló sorpresa y alegría. Como una niña pequeña que siempre ha sido excluida en un rincón, se llenó de júbilo al recibir el reconocimiento de su familia por primera vez. En serio, madre es tan decepcionante y molesta. Estoy de acuerdo con ese punto. Sé que esa chica tiene esos defectos, pero pase lo que pase, Artemisa es mi mujer. Así que, aunque tenga esas carencias, no dejaré que escape, y no la odiaré por ello. Deberías entender esto, ¿cierto? Moran no estaba simplemente repitiendo una explicación para complacerla. Estaría de acuerdo en los puntos razonables, pero había cosas que no cambiaría solo por darle el gusto a Luna llena. Esta entidad guardaba demasiado resentimiento hacia Artemisa. Si quería utilizarla correctamente, tenía que empezar por lidiar con los problemas emocionales entre ambas mujeres. Lo entiendo, pero al final, sigue siendo porque madre es simplemente un caso perdido. Está tan confundida, es tan ajena a los demás y tan caprichosa. Ella, con toda su superioridad, ofreció la muerte más hermosa y, tras obtener lo que quería, huyó, era un murmullo cargado de rencor. La alegría inicial fue tragada por esta emoción negativa. Su resentimiento no se eliminaría con solo unas pocas palabras. Luna llena, eres una parte de la máquina Artemisa. Me ocuparé de ti y, al mismo tiempo, espero que puedas resolver tus conflictos con ella. Ahora, necesito que te dejes usar por mí. Te necesito como medio para dar la bienvenida a Artemisa de vuelta a esta era. Escuchó una reacción que casi parecía dejarla sin aliento. Luna llena sentía un profundo resentimiento hacia Artemisa, y ahora, escuchar que Moran quería confiar en ella como un medio para permitir que Artemisa descendiera de nuevo en la era moderna, era imposible que no se sintiera furiosa. El hecho de que pudiera reprimir su ira en este momento ya podía considerarse un tipo de progreso. Necesito tu respuesta. Con tu ayuda, puedo ahorrarme muchos problemas. Por el contrario, incluso sin tu ayuda, puedo lograrlo, solo que sería un poco más laborioso. Luna llena, ¿me ayudarás? Moran quería invocar a un dios en la era moderna. Esto era, de hecho, factible. No tenía una habilidad única directamente relacionada con Artemisa que le permitiera invocarla con un simple pensamiento, por lo que este era el único método para reunirse con ella. Según los recuerdos de Moran sobre el mundo de la luna, recordaba claramente que en la guerra del Santo Grial de Snowfield, la diosa Ishtar completó su descenso allí.
Si la diosa de la mitología sumeria podía descender en la era moderna, no había razón para que la diosa de la mitología griega no pudiera hacerlo. Es más, Morán poseía la habilidad única amor de la diosa de la luna y a luna llena, que era una submáquina de Artemisa. Morán era el ancla para el regreso de Artemisa. Luna llena era la llave para llamarla. Si luna llena no lo ayudaba, Morán tendría que buscar otra llave. La era de los dioses griega era muy distante, pero si Gran Bretaña agotaba su poder nacional, aún podría encontrar algún catalizador sagrado dejado por Artemisa. Sin embargo, incluso si encontraba uno, su nivel de misterio nunca sería superior al de luna llena, sabiendo que ella era parte del cuerpo verdadero de Artemisa. En términos de misticismo, eran los restos de un dios. ¿Qué podría ser de un nivel superior a eso? Si confiaba en luna llena como catalizador, Morán tenía un 100% de confianza en traer a Artemisa de vuelta. Incluso invocar el cuerpo verdadero de Artemisa no era algo imposible. En la información que Morán conocía, Chaldea llegó a invocar al dios máquina Ares, que una vez fue destruido por el titán blanco en el Losbel de Grecia. Entiendo que no la dejarás escapar. Siempre has sido un adulto tan amoroso. Lo que amo es a ti, que eres tan dominante y no te sometes al destino, por supuesto que te ayudaré. Un resplandor etérico comenzó a reunirse frente a él. Luna llena apareció con una forma similar a un mimetismo de espíritu divino, construyendo un cuerpo humano para sí misma. Tenía un largo cabello blanco como la nieve, similar al de Artemisa, y su piel expuesta era cálida y clara. La curva perfecta desde su esbelta cintura hasta sus caderas podría considerarse una seducción criminal. Si Artemisa era una chica vivaz, ella era una hechizante y hermosa rosa blanca. Sus ojos dorados, ondulantes como el agua en otoño, reflejaban una luz trémula donde se arremolinaban emociones extrañamente distorsionadas. Placer, júbilo y felicidad por ser necesitada por él. Como la heroína trágica de una ópera, una locura se ocultaba tras esa hermosa sonrisa. Ah, así es, nací para vivir por ti. Por lo tanto, soportaré esta ira y resentimiento por ti. Si me necesitas como medio y sacrificio, me convertiré en ello desinteresadamente. Respecto a nuestra relación, o yo te dedico todo a ti, o tú me dedicas todo a mí. Jeje, ¿no te parece romántico? Tal como dijo Luna Llena. Cuanto más deseaba ayudar a Morán, más ávidamente ansiaba devorar su alma y su sangre. Incluso si eso significaba ser destruida después, ella sentía que aquello era una boda encaminada hacia la muerte. Creía que esa era la forma más alta de amor. Este no era el programa que Festo y Morán habían establecido para ella, sino su propio pensamiento surgido libremente de restricciones. Inicialmente, Artemisa esperaba que ella pudiera amar a Morán, mientras que Morán esperaba que ella lo ayudara a derrotar a los dioses. Para ganar la gran guerra de los dioses y para cumplir el deseo que expresó su madre, estos dos factores permitieron que Luna Llena creciera hasta este punto. En términos de proporcionar poder a su maestro y derrotar oponentes, casi ningún arma o máquina puede inyectar más entusiasmo y amor que ella, y ninguna existencia puede ser más dedicada. 366. Capítulo 366. Al dar la bienvenida al regreso de la amada, ese es el deseo de madre. Ese es el deseo del hombre al que ella ama profundamente. Por esta razón, Lord Morán, radiante Lord Morán, quien es amado y admirado por el mundo, deshazme, ámame, otra vez, intensamente, persistentemente, eternamente, tal como hiciste en la gran guerra de los dioses, úsame, tómame, úsame como una herramienta. El pecho de Luna Llena se acercó al de Morán. Como quien ofrece una hermosa flor como regalo, con la esperanza de que el hombre pueda aceptarla con alegría. Uno no puede evitar suspirar. Se puede decir que, en esa tercera simulación griega, solo ella se convirtió en el sacrificio más puro. Por lo tanto, Morán no puede culparla por su amor. Los deseos de Artemisa y de Morán la crearon, e incluso si uno quisiera profundizar en quien cometió el error, esa persona no debería ser Morán. En cualquier otro momento estaría bien, pero ahora no. Todavía tengo que darles la bienvenida a Morgan y a las demás más tarde. Qué lástima. Pero ya que eso es lo que piensas, entonces esperaré. Como desees, esto también es por ti. ¿Por qué te amo hasta este punto, Lord Morán? Luna Llena, que estaba ligeramente deprimida, mostró de nuevo una dulce sonrisa. Se acurrucó en los brazos de Morán como una niña mimada. Te ayudaré, estaremos juntos para siempre. Quiero escucharte decir esa frase de tu propia boca. Puedo dar mi vida entera por ti. Así que, no es demasiado pedir que satisfagas este pequeño deseo, ¿verdad? Ah, Luna Llena, te amaré.
Morán sabía lo que Luna Llena quería escuchar. Su ánimo estaba inquieto. Luna Llena parece tan pura que no hay ni un rastro de impureza, pero su esencia es la de una máquina matadioses que devora la carne y la sangre de su amante. Morán es una de las razones por las que ella se volvió así. Al principio, él instaló un dispositivo para quemar el alma a cambio de poder, creyendo que era algo necesario para la gran guerra de los dioses. Incluso si este programa entra en conflicto con la orden de protección, Luna Llena lo sigue considerando parte del amor y lo acepta. Debe ser que Lord Morán quiere recibir este tipo de amor. De lo contrario, no habría razón para instalar un programa que devora almas y carne. Él debe querer que ella lo ame así. Por lo tanto, Luna Llena cree que el acto de devorar carne y sangre es amor. Y se siente orgullosa de ello. Estoy tan feliz. Al oír a Lord Morán decir eso, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Con estas palabras, puedo seguir aguantando. Incluso cuando me enfrente a madre, definitivamente intentaré contenerme. Dijo la hermosa chica de cabello plateado en voz alta. Su voz, clara y encantadora como una campana, le dio a Morán una sensación extremadamente irritable. Esta aversión no estaba dirigida enteramente a Luna Llena. La sensación que le producía era de origen desconocido. ¿Culpa? ¿Ansiedad? ¿Arrepentimiento? Había demasiadas emociones persistiendo en el corazón de Morán, tanto que no sabía qué actitud tomar. Entiendo. No hace falta que repitas cosas así, regresa ahora. Además, no llevas nada puesto, deberías tener al menos algo de sentido común, ¿no? Morán exhaló un suspiro turbio. Al mirar de reojo la elegante figura de Luna Llena sin ninguna cobertura, las emociones atrincheradas en su corazón se volvieron aún más complicadas. ¿Qué importa? Los dioses no tienen que acatar las reglas humanas, de lo contrario no serían dioses. ¿O es que Lord Morán no quiere que la gente vea mi cuerpo, o es que estás conmovido? Susurró como un pequeño demonio en su oído. Desafiaba incansablemente la fuerza de voluntad del hombre frente a ella, como una gran flor fragante que rebosa miel para atraer a las abejas. Morán no pudo evitar chasquear la lengua para sus adentros. Luna Llena posee un encanto hechizante que Artemisa no tiene, como un súcubo arrastrando a la gente al abismo. Ella lleva esa belleza al extremo. No, ni siquiera se esforzaba deliberadamente. Su propia naturaleza innata ya le otorgaba una letalidad aterradora. En primer lugar, este es mi reino. Y yo soy el soberano. Incluso los dioses tienen que obedecer las órdenes del rey. Si los dioses no obedecen, el rey también puede condenarlos. Esta es la verdad de Gran Bretaña. Por lo tanto, los dioses también deben tener el llamado sentido común. Está bien, escucharé, además, solo dejaré que tú veas mi cuerpo. Solo quiero que tú me destroces y me destruyas. Pero, Lord Morán, siempre pareces disfrutar dejándome en suspenso, entiendo, esto también es parte de la diversión, ¿verdad? Luna Llena extendió sus manos y las colgó del cuello de Morán. Su rostro estaba lleno de sonrisas felices. Si no hubiera visto la apariencia molesta de Luna Llena antes, Morán habría creído que ella siempre podría mantener este brillo puro. Pronto, la figura de Luna Llena se disipó y volvió a convertirse en un brazalete. Ella y Morán tendrían mucho tiempo para pasar juntos en el futuro, así que no había necesidad de apresurarse ahora. Por otro lado, Morán volvió a exhalar. Este fue el primer intercambio con Luna Llena tras regresar al mundo real. Según los resultados, no estuvo mal. Ahora Artemisa no ha regresado a su lado, y cuando ella realmente venga al mundo moderno en el futuro, nadie sabe cuál será la situación entre ella y Luna Llena. La probabilidad de una guerra entre madre e hija no es pequeña. Morán se ha enfrentado a este tipo de escenarios de pesadilla incontables veces, y no importa cuánto tiempo pase, la sensación de dolor de estómago no cambia. Ya es hora de empezar. Morán reajustó su estado. Se encontraba en el centro del jardín real. No había mucha dificultad en la invocación. Era como invocar al ejército inmortal que lo sigue de cerca. Solo era cuestión de concentrar la atención de todo el ejército en un individuo y tratar de transmitir el anhelo por esa única persona. No solo pensamientos, sino también movilizar el poder mágico en su cuerpo. Morgan, quien le dedicaba una cálida sonrisa en la sala de asuntos políticos. Pollux, quien lo guió en el Argo. Y Medea y Atalanta, quienes también le ofrecieron sus cuidados en el Argo. Recuerdos de su convivencia aparecían constantemente en la mente de Morán. Ese sentimiento se volvía cada vez más profundo. Gradualmente capturó una sensación familiar y cálida, y ese momento fue cuando Morán estuvo seguro de llamar. Morán quería que regresaran a su lado.
Este era su deseo desde hacía mucho tiempo. En ese instante, como si agarrara la luz y el fuego en su corazón, controló inmediatamente su poder mágico para activar estas dos habilidades inherentes al mismo tiempo. 367. Capítulo 367. La distancia más lejana. El vínculo originado por la conexión en el alma responde al llamado, trascendiendo los grilletes del tiempo y el espacio. Moran les permitió a ellas, que vivieron en el pasado, regresar al mundo presente, tal como una vez les había prometido. Pero no eran solo ellas. Castor, uno de los dioses gemelos, también fue invocado como subordinado. ¿Eh? ¿A qué viene esa cara? ¿Acaso no te alegra que yo también haya venido? Hasta cierto punto, no esperaba que tú también aparecieras, Castor. Parece que incluso en el mundo presente, ustedes dos siguen conservando sus respectivas divinidades y no han perdido las características de los dioses gemelos. Se encontraban dentro del salón del Palacio de Buckingham. Pudieron regresar al mundo presente gracias al destino de Moran, no como muertos, sino como seres vivos en el mundo. La única diferencia radicaba en ciertos aspectos de su forma de vida. ¿Quieres estar a solas con Pollux, verdad? Lo siento mucho, pero no dejaré que hagas lo que quieras. No estaba de acuerdo contigo y Pollux antes, y mantengo la misma postura ahora. ¿De qué sirve que estés de acuerdo? Al final, ¿no se escapó Pollux conmigo? Mira a tu alrededor, además de ti, ¿alguien más se opone? Gug, maldito seas, incapaz de hablar, como si se hubiera atragantado. Castor recordó los sucesos de la era de los dioses. Los dioses gemelos recuperaron la fe de los pelasgos y volvieron a ser deidades, pero eran adorados por el pueblo como dioses hermanos distintos. Aunque Castor recuperó su divinidad, esto debilitó la conexión con su hermana Pollux, haciendo que la telepatía entre ambos fuera cada vez más tenue. Debido a esto, mientras Castor estaba sumergido en la alegría de recuperar su estatus divino, no notó lo mucho que su hermana se estaba acercando a Moran. Al final, la historia se desarrolló de forma natural. Hermano, ¿no puedes llevarte mejor con Lord Moran en privado? Siempre estás igual, ¿no es demasiado infantil? Pase lo que pase, la gente que cree en nosotros ha reconocido mi amor por Lord Moran, ¿tú también deberías? No. Mientras yo no lo reconozca, nada ha cambiado. Esto no es infantilismo, es la moderación necesaria de un hermano. Eres un infantil, se quejó Pollux, sin palabras. Pollux, una de los dioses gemelos, se casó con Moran, y Castor era el único descontento. A sus ojos, Moran es su señor, un amigo cercano y el compañero con el que una vez navegó. Pero al mismo tiempo, es la persona odiosa que secuestró a su hermana. Aún así, no estaba preparado para lo que seguía. Lord Moran, lo lamento de verdad. Mi hermano es un poco ingenuo e infantil, pero sé que en su corazón siempre te ha guardado gratitud y respeto. Pollux se giró para hablar con Moran con el rostro lleno de resignación. No hay necesidad de disculparse. Hemos estado juntos mucho tiempo. Además, todavía usas honoríficos por hábito para dirigirte a mí. ¿No crees que se siente demasiado distante? ¿Acaso no conozco ya el carácter de Castor? Si realmente odiara nuestra unión, vendría a pelear conmigo incluso si eso significara abandonar su divinidad. Moran sonrió suavemente. Había estado con Castor durante muchos años como gobernante y había compartido muchas aventuras como amigo. Ahora, también tenían un vínculo familiar. Si todavía afirmara no conocerlo, sería ridículo. Dicho de otro modo, ¿puedes imaginarte a Castor mirándome con respeto y obediencia? Su personalidad es así, y él entiende la diferencia entre la actitud pública y la privada. Como hermana, no necesitas sentirte culpable. Moran, mi señor. Pollux lo miró con admiración. Una vez más, sintió la comprensión de Moran y su corazón se agitó como siempre. Ya lo he dicho antes. No hacen falta los honoríficos. Aunque sigo siendo un rey aquí, no hay templos para adorarlos. Comparado con el emperador bestia que una vez exigió tu lealtad, aquí estoy más como un esposo que te ama. En términos más simples, seamos más cercanos y amémonos más. Pollux no pudo evitar soltar una risita. Reveló una sonrisa muy alegre. ¿Qué pasa? ¿Dije algo incorrecto? No, tienes toda la razón. Solo pensaba en lo interesante que le resultaría al mundo saber que tienes un lado tan tierno. El mundo mayormente ve mi brillo y no nota las estrellas alrededor del sol. Pollux, la admiración y el amor son las distancias más lejanas entre las personas. Moran tenía muy clara la situación. Sus súbditos lo veían como un rey impecable, y de hecho, muchas veces lo era.
Sin embargo, esa relación no era de igualdad. Solo aplicaba entre el súbdito y el gobernante. Amo a mis súbditos, pero en realidad, las amo aún más a ustedes, que están a mi lado. Bueno, esto es algo que solo puedo decir cuando estoy con ustedes. Morán se rió entre dientes y se encogió de hombros. Aunque no era algo que un rey responsable debería decir, era lo que diría un hombre que anhela la felicidad. Su búsqueda de la dicha era tan deslumbrante que la gente ni siquiera pensaba en las razones detrás de los esfuerzos del rey, ni lo asociaban con sentimientos personales. No es nada extraordinario. Soy el tipo de hombre que prioriza la felicidad con su familia por encima de la nación. Morán, mi señor, no te había hablado de esto antes, y está bien si te sientes desilusionada conmigo. Es mejor ser honestos entre esposo y esposa. No tengo nada que ocultarte. Morán se sentía un poco ansioso por dentro, pero eligió informarle con firmeza, esperando que Pollux lo comprendiera más profundamente. Jamás. ¿Cómo podría decepcionarme de alguien como tú? Ser amada por ti es la mayor felicidad para mí como mujer. Te amo, incluso si dejaras de ser el gran emperador y bestia o el héroe que creó epopeyas, te seguiría amando profundamente. Amando a quien eres tú, que eres inherentemente deslumbrante. Pollux habló como una joven enamorada. Abrazó a Morán, ofreciéndole su amor más sincero. Estaba convencida de que el hombre ante ella no era brillante solo por ser rey. El orden era totalmente opuesto. Debido a que él mismo era el oro más hermoso, el sol deslumbrante, era por eso que se le veneraba como rey y héroe. 368. Capítulo 368. Dos personas que parecen madre e hija afortunadamente, lograron evitar a Castor. De lo contrario, no habría ni un momento de paz. Morán abrazó felizmente a Pollux. Este era un asunto entre Morán y Pollux. No solo los gemelos vinieron al mundo presente, sino también Morgan, Atalanta, Medea y las demás. Todas habían recibido, al menos, un conocimiento general sobre esta era y sabían en qué clase de época se encontraban. Morgan preguntó. Esposo, ¿es ella la niña que me mencionaste antes, la que se parece mucho a mí en este mundo? Sí, su nombre es Gray, y actualmente está aprendiendo a mi lado. Por cierto, también es una hija de la isla, igual que tú. Pollux permaneció al lado de Morán. Atalanta y Medea también sentían curiosidad. Querían ver qué tan similar era Gray a Morgan. Ese señor, esta es Lady Morgan, la que mi tatarabuela y los demás siempre han admirado en nuestro clan. Gray se puso nerviosa mientras hablaba. Giraba la cabeza de un lado a otro, sin saber qué hacer. Soy Morgan Le Fay, esposa de Morán Pendragon, no, de Morán Edelfelt. No hay necesidad de sentirse extraña, ¿verdad? Desde la perspectiva del linaje, sigo siendo tu antepasada. Así que no hay necesidad de estar cohibida. Está bien ser cercana conmigo. Puedo sentir la conexión de sangre entre nosotras. Morgan se acercó a Gray. Extendió sus manos para retirar la capucha de la joven, permitiendo que el hermoso rostro de la chica fuera visto por todos. Su cabello plateado brillaba con un tenue resplandor, como si estuviera fundido con la luz de la luna. Sus hermosos ojos recordaban al azul profundo del mar. A excepción de ligeras diferencias en la vestimenta y la figura, se podría decir que parecían hermanas gemelas. En este momento, Morgan no parecía la antepasada de Gray. Se sentía más como su hermana mayor. Realmente se parecen mucho. Incluso su aura es muy similar. Este nivel de atavismo es bastante raro, exclamó Atalanta sorprendida. Es como si hubieran sido talladas con el mismo molde. Si se hiciera con humanos artificiales, podría alcanzarse este nivel. Sin embargo, el aura de un hijo de la isla no puede ser imitada fácilmente por la hechicería. Para ser honesta, es verdaderamente encantadora. Morán, mi señor, tienes una discípula tan adorable y no me avisaste. Quiero verla más de cerca. Medea analizaba desde una perspectiva mágica. Además, Gray se veía exquisitamente bella, como una muñeca. Medea sintió una oleada de emoción ante la idea de manipular una figurilla así. Ambas rodearon a Morgan, lo que solo hizo que Gray, que ya sufría de ansiedad social, se sintiera aún más abrumada. Sin embargo, si alguien estaba realmente sorprendida, era sin duda Morgan. No esperaba que fuera tan parecida. El clan Blackmore es, de hecho, el descendiente de sangre de mi esposo y mío. Pero incluso entre mis muchos hijos, ninguno de ellos, incluidos Gawain, Mordred y Agravain, ha alcanzado el nivel de parecido que tienes tú, Gray. Cuando Morgan mencionó esto, lanzó una mirada hacia una esquina de la habitación. Allí estaba Mordred, que se había estado escondiendo desde antes.
Cada vez que se enfrentaba a su madre, Morgan, la usualmente arrogante Mordred tenía que escuchar obedientemente. Sin embargo, aún así, parece que el afecto que te ha otorgado la isla no te ha hecho feliz. ¿Eh? Desde hace un momento has estado temblando de miedo, ¿verdad? Esa no es la reacción de alguien que se siente apreciada. Parece que ser una hija de la isla no te ha traído alegría. Por el contrario, te ha traído presión. Morgan vio a través de Gray. Sus ojos sabios parecían poseer el poder de ver dentro del alma. Eran los ojos de hada que pertenecían a Morgan. Aunque el linaje de Gray era extremadamente cercano al de Morgan, ella no poseía los ojos de hada. Esto no significaba que la sangre de Gray fuera impura ni nada parecido. En la era actual de la Gran Bretaña divina, las hadas modernas hacía tiempo que habían perdido esa habilidad. Y Gray no sabía qué decir. Era como si un rincón de su corazón hubiera quedado expuesto. Ningún secreto podía escapar a la mirada de los ojos de hada. Era una visión mágica que miraba directamente al alma. Pobre niña, ¿preferirías que te temieran a ser una mera guardiana de tumbas que solo se comunica con los muertos? Morgan comprendió la realidad de Gray. Entendió el dolor que Gray había estado soportando, el dolor provocado por los cambios debidos al afecto de la isla. Todo lo que conocía se estaba marchando. El dolor de dejar de ser ella misma. Gray no pudo evitar derramar lágrimas. Casi nadie le había dicho nunca tales palabras, y nunca pensó que alguien pudiera decirlas. Atalanta y Medea comprendieron y retrocedieron hacia el lado de Morán. Morán, mi señor, notaste el problema y por eso elegiste traer a Morgan ante esta chica. Bueno, aunque soy bueno proyectando luz para disipar la oscuridad, no es suficiente con que Gray solo reciba guía y amor. Lo que necesita actualmente es enfrentarse a sí misma y aceptarse. Si ni siquiera puede aceptarse a sí misma, será muy difícil sobrevivir en este mundo. Si decidí sacarla del cementerio, debo asegurarme de que no sufra más. Morán explicó sus intenciones a sus esposas. No solo era un esposo allí, sino también un mentor que quería salvar a Gray de su sufrimiento. La sanación materna es más poderosa que cualquier otra cosa. Y Gray casi ha perdido el trato normal por parte de sus padres. Además, yo solo puedo ser un padre como mucho, brindando orientación. Sanar a un niño como una madre no es mi área de especialidad, creo que nadie es más adecuada que Morgan para sanar a Gray. Morgan es quien mejor entiende este tipo de dolor. Morán miró a Morgan, quien interactuaba con Gray. Parecían madre e hija. 369. Capítulo 369. Dos luces diferentes. Cuando vio a Gray por primera vez en el territorio del clan de los guardianes de tumbas, sintió que esta niña se parecía demasiado a Morgan. Incluso la soledad y el dolor de su infancia eran muy similares. Exactamente como la Morgan que Morán conoció por primera vez. En aquel entonces, el corazón de Gray también estaba lleno de tristeza y soledad, anhelando luz y salvación. Debo ayudar a esta niña, pensó Morán en su interior en aquel momento. Nadie te ha dicho nunca estas palabras, ¿verdad? Te has esforzado mucho. Pero no tienes que esconderte frente a mí. Gray Blackmore, te has esforzado mucho. No solo eres la discípula de mi esposo, sino también una descendiente de mi linaje. Si no te importa, me gustaría convertirte en mi hija adoptiva. Dijo Morgan con calidez. La mirada en sus ojos mientras observaba a Gray estaba rebosante de amor. Ella conocía mejor que nadie la tristeza de no ser aceptada por nadie y el dolor de ser abandonada incluso por sus propios padres. Por lo tanto, no quería que Gray sufriera más. ¿Convertirme en la hija adoptiva de Lady Morgan? Gray estuvo un poco confundida por un momento. Aquella consorte hada que acompañó al primer rey de la historia y que era considerada por el pueblo de Gran Bretaña como un símbolo de sabiduría y belleza. Su existencia es una de las razones por las que la gloria del rey es tan deslumbrante. No solo es una maga que ha alcanzado el reino de los dioses, sino que también es la mayor contribuyente en la promoción de la fundación y unificación de la Gran Bretaña de la era de los dioses. La reina Morgan ya estaba al lado de Morán antes de que Gran Bretaña fuera unificada y fundada. Muchas anécdotas e historias sobre el primer rey y la reina Morgan circulaban por diversas partes de la isla antes de la fundación oficial del país. Esta reina dejó una huella considerable en Gran Bretaña. Si se hablara de por qué el primer rey tuvo tanto éxito, no se podría evitar mencionar a la virtuosa esposa del rey. ¿Esposo, está bien esto? No tengo objeción, depende de lo que piense Gray. Morán podía ver que a Morgan le gustaba mucho Gray. La preocupación en sus ojos se desbordaba como agua corriente y, se mirara como se mirara, parecía una madre gentil.
Solo Mordred no pudo contenerse, pero en este asunto, obviamente no tenía voz ni voto. Gray, ¿te gustaría ser mi hija adoptiva? Las cosas progresaron demasiado rápido, tanto que Gray no supo qué responder por un momento. Su corazón estaba lleno de sentimientos encontrados de alegría y dolor. Lloró porque su dolor largamente guardado fue revelado, pero también se conmovió al ser sanada. Morgan, al igual que Moran, no se centraba solo en su apariencia, sino en Gray misma. ¿Estoy siendo demasiado apresurada? Puedes ordenar tus pensamientos primero y luego hablar conmigo. No te obligaré a tomar una decisión aquí mismo. Todavía hay mucho tiempo y ya no sufrirás por esta confusión en el futuro. No permitiré que la tragedia que me ocurrió a mí vuelva a suceder. Morgan notó la confusión de Gray. Sabía lo que la joven había estado soportando todo este tiempo y era demasiado pedirle que tomara una decisión en un instante. Por ello, Morgan le dio un abrazo. Como quien consuela a un niño que llora, era el consuelo de una madre a su hija, solo para calmar la herida de su corazón. Gray seguía aturdida. A diferencia de la luz ardiente de Moran, que suprimía todo el dolor y la tristeza de su corazón, si hubiera que describirlo, el abrazo de Morgan era como olas delicadas, fundiendo toda la tristeza y el dolor en el océano. Gray, te pareces tanto a como solía ser yo. Si no hubiera conocido a Moran, habría sido devorada por esta tristeza y soledad. Al final, me habría convertido en una bruja que haría cualquier cosa por hacerse con el trono. Estoy muy contenta de haber podido conocer mi propia aurora boreal. Por eso, esta vez quiero ser tu luz. Las palabras de Morgan fueron muy gentiles. Moran, que escuchaba esto a un lado, sonrió. No pudo evitar recordar la primera vez que conoció a Morgan. Ya fuera en la primera simulación o en la segunda, nunca pensó en rendirse con ella. Aunque hubo momentos tristes en el camino, afortunadamente, lograron el mejor final. Es extraño, no puedo dejar de llorar, no quería ponerme así frente a usted, esto es demasiado vergonzoso, el alma de Gray recordó a su antiguo yo. Ese yo que no había cambiado en absoluto. En los brazos de Morgan, sintió parentesco después de mucho tiempo y no tuvo miedo del contacto humano. Aquí, ella no es una doncella de santuario de aldea. Es solo una niña que llora. Incapaz de evitar el entusiasmo ferviente, el alma brillante como la luz. Este momento es su verdadero yo. Las palabras que quería decir se quedaron atrapadas en su garganta. Sus ojos no dejaban de humedecerse ante la calidez que la envolvía. No puedo. La chica, que no había sentido el calor del afecto humano durante demasiado tiempo, vio como sus emociones reprimidas estallaban como una presa rompiéndose. Esta era la luz que una vez sintió en Moran. Muy similar, pero diferente. Al igual que un padre y una madre son ambos indispensables, ella estaba verdaderamente completa en este momento. La luz ardiente la guía hacia adelante. La suave luz de la luna sana su dolor. Como la primera vez que Moran se la llevó, Gray volvió a llorar de forma desmedida. Gracias por su preocupación, es tan bueno verla, es tan bueno que sea mi antepasada, gracias, toda clase de palabras interminables, se desbordaban una tras otra, convirtiéndose en lágrimas que rodaban por sus mejillas. Al ver esa figura hermosa y digna frente a ella como una persona real, Gray solo podía sollozar como una niña. Finalmente, con esto, Gray debería ser capaz de aceptar su apariencia. La adoración ciega de nuestros descendientes es la fuente de la tragedia de esta niña. Cuando todo lo familiar la abandona, cuando todo lo relacionado con ella misma es considerado como algo sin importancia por el mundo, ese dolor definitivamente no es algo que un niño deba soportar. Morgan acababa de llevar a la habitación a una Gray que se había quedado dormida. Estaba muy preocupada por ella. Es precisamente porque ha surgido este problema inevitable que tenemos la necesidad de intervenir y salvarla. Estoy muy feliz de que respondieras a mi llamado y vinieras a esta era. Esposo mío, ¿no es porque necesitas que me encargue de tus asuntos gubernamentales por ti? Dijo Morgan con gran interés. Sus dedos delgados como el jade acariciaron el pecho de Moran, como diciendo, esta familia no puede funcionar sin mí.